Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por esperarnos pues este ratico. De nuevo, para Biotecno es un placer poder compartir con ustedes una charla sobre las tendencias de fidelización de talento. Cada vez cobra más relevancia en las organizaciones la gestión del talento humano, puesto que ellas han comprendido que gracias a sus colaboradores es que se obtienen los resultados del negocio, productividad, sostenibilidad y rentabilidad. Por esta razón es necesario que las organizaciones diseñen las mejores estrategias de mercadeo interno para atraer y retener a su talento humano, garantizando el propósito organizacional, profesional y personal de los mismos. Les invitamos entonces a acompañarnos en este espacio para discutir diferentes conceptos relacionados con el tema. Mi nombre es Claudia Patricia Trujillo Dauder, soy gerente nacional de ventas para Biotecno y los estaré acompañando el día de hoy como moderadora. Y como conferencista nos acompaña María Victoria San Pedro Longas. María Victoria es psicóloga de la Universidad San Buenaventura y con especialización en formación empresarial. Se ha desempeñado en las áreas de talento humano en los sectores de industria, agro y financiero. Actualmente es consultora de las áreas de talento humano y facilitadora de procesos de formación para líderes y equipos de trabajo. Antes de iniciar la charla, agradezco apaguen todos sus micrófonos y las preguntas se pueden ir registrando por el chat, las cuales yo iré recolectando o si alguien quiere compartir su experiencia, lo socializaremos al final. María Victoria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y podemos comenzar. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Claudia. Gracias a Biotecno por esta invitación como tan rica que me hacen hablar de las cosas que más me gustan y con las que vibro y en donde he tenido experiencia. Y gracias a todos ustedes por asistir y participar a esta nueva forma de ver ya el tema de la gestión del talento humano, ya que hemos evolucionado mucho. Entonces, nos vamos a concentrar, perdónenme un segundo, en trabajar tendencias de fidelización del talento, pero antes de comenzar quisiera como que nos pusiéramos en sintonía, ¿cierto? Y ponernos en sintonía es lograr mirar en sus interiores y en ustedes mismos si recuerdan detalles como estos. ¿Cuál es la empresa donde usted trabajó que le ha gustado más y por qué? Piensen y dense respuesta ahí, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el mejor equipo de trabajo que usted ha tenido? ¿Cuál ha sido ese equipo de trabajo en donde usted ha sido supremamente feliz y ha estado muy a gusto? ¿Cuál ha sido el jefe que más le ha marcado su vida personal y laboral? ¿Cuál ha sido su momento más productivo y a qué se debió? ¿Qué espera de su empresa con respecto a usted y a su trabajo? ¿Para qué se emplea o usted para qué comienza un negocio? ¿Usted actualmente hace con sus colaboradores lo mismo que le gustaría que le pasara? Estas son preguntas que hoy debemos hacernos tanto nosotros como las empresas, porque finalmente hay propósitos en las personas, finalmente hay deseos y ganas de pertenecer a un lugar que tenemos los seres humanos. También queremos encontrarnos con ese jefe que nos desarrolle y nos lleve a otro lugar. También queremos tener ese equipo de trabajo que proporciona un clima tan delicioso que finalmente quiere uno siempre estar volviendo a ese lugar. Entonces, hoy nuestra charla precisamente cumple con este objetivo y es que empecemos a tomar conciencia de que esas cosas que me pasan a mí como ser humano también le pasan a todos los niveles jerárquicos de mi organización o de mi granja, ¿cierto? Que tenemos propósitos, que tenemos un jefe, que queremos estar motivados, todo eso. Entonces vamos a tomar conciencia de cómo gestionar este talento humano con ese bagaje de cosas con las que llega
y entregarles a ustedes algunas herramientas que les permita atraer al mejor talento, es decir, las mejores personas para trabajar con ustedes, cómo poder desarrollarlos y finalmente cómo hacer que no roten tanto dentro de la organización, que se puedan quedar con nosotros. O también usamos la palabra, digo desde ya que la voy a utilizar indistintamente, es retener o fidelizar. Entonces, ese va a ser nuestro propósito. Partir de nosotros para saber cómo lo ponemos en temas de gestión del talento y eso cómo se va a ver reflejado en algunas herramientas que vamos a tener al finalizar. Entonces, la agenda hoy va a estar compuesta por 3 elementos, ¿cierto? Una, vamos a hablar de las empresas competitivas y el talento humano. Hoy eso, cómo se mueve dentro de las organizaciones. Vamos a hablar de los empleados fidelizados y de esos que tampoco, pues que no tienen realmente sentido de pertenencia o que no son felices dentro de nuestra organización. Y vamos a hablar entonces de estrategias y ejemplos para poderlo implementar. Entonces, esos van a ser los 3 elementos y vamos a comenzar con ese primer objetivo. Miren, hoy las organizaciones competitivas, que decimos que son las más competitivas en el mercado, se mueven entre estos 5 elementos. Uno es la estrategia, una es la estructura y los procesos, otro la tecnología, los indicadores y las personas. Y a veces esos elementos todos tienen que entrar a jugar, pero ese del talento humano lo estamos colocando en la parte inferior. Y realmente todo lo que está pasando en los seres humanos, todo lo que está pasando en las organizaciones, todo lo que está pasando en el mercado, nos ha empezado a llevar que realmente los que deben estar en todo esto de primero y dentro de las empresas más competitivas es que nuestro objetivo sea las personas, porque gracias a las personas logramos llevar estas organizaciones a esos lugares insospechados. Gracias a las personas hacemos la estrategia. Gracias a esa estrategia nosotros podemos construir la organización que cumpla con todos esos procesos y den respuestas a los mercados, que adicionalmente esas personas son las que movilizan todos los temas de tecnología. Y no solamente hablo de tecnología en términos de sistemas de información, hablo de tecnologías en términos de todas esas actividades que empiezan a volverse unos procesos que son menos robustos, pero procesos mucho más concentrados en alcanzar los resultados. Pero también que tenemos que medirnos en todo eso que nos creamos como organización, medir las personas, medir la estrategia, medir si las estructuras y la tecnología sí están dando respuesta a eso que nos propusimos como organización. Entonces, ¿por qué colocar a las personas de primeras? Pues miren cómo hemos ido evolucionando a través de la historia. Yo diría que en los últimos 10 años cada vez se vuelve esto, va más rápido, va más acelerado, pero también nos ha llevado a que estas organizaciones simplifiquen más sus procesos y sus maneras de verse ellas mismas frente al mercado. Entonces, miren, antes hablábamos de que había una jerarquía, ¿cierto? Que nosotros entonces teníamos un gerente, un presidente, esos presidentes entonces que los vicepresidentes, que de los vicepresidentes íbamos a los gerentes, a los directores, y era una estructura tan pesada que a veces para tomar una decisión pues teníamos que devolvernos en todo eso y poder tomar las decisiones, entonces se nos hacía mucho más lento. Hoy, queridos, estamos hablando de estructuras mucho más planas, que tengan la capacidad de reaccionar rápidamente al mercado, que tengan la capacidad de reaccionar rápidamente a todos esos avances tecnológicos, a todas esas necesidades que van teniendo las personas también. Entonces, hemos pasado de jerarquías a estructuras planas. Hemos pasado de horarios fijos a horarios flexibles. Y eso no nos lo soñábamos, pues yo creo que 10 años atrás. Hoy incluso la gente trabaja pues desde la casa, ¿cierto?
hemos pasado de que éramos celosos de toda esa información, ¿cierto? Tan celosos que la teníamos guardada y reservada solamente en algunos sistemas para las organizaciones que tenían sistemas. Para las granjas seguramente eso estaba en cabeza de una o dos o tres personitas, pero de ahí no más. Pues queridos, hoy estamos hablando de información compartida, es decir, que nosotros podamos tener toda la información necesaria en tiempo real, en toda la tecnología que podamos tener a disposición para tomar esas decisiones mucho más ágiles. Antes hablábamos, imagínense, hablábamos de comandar empleados, es decir, de estar todo el tiempo con ellos, direccionándolos, orientándolos. Hoy estamos hablando de que esos líderes que comandaban empleados, pues empiecen a empoderar su gente, empiecen a darles las responsabilidades, empiecen a entregarles objetivos para que esos objetivos se hagan realidad y finalmente hacer como líder que los podamos inspirar tantos que no tengamos que estar detrás de ellos a ver si sí están cumpliendo no con las responsabilidades que se les entrega. Pasamos entonces también de una tecnología fija a una tecnología en nube. Y esa tecnología en nube, ¿dónde está? ¿Dónde se ve en la realidad? Pues estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de páginas web, estamos hablando de correos electrónicos, incluso de programas digitales y todo que están almacenados en una nube, que ya no tenemos esos computadores tan grandes y tan robustos, sino que sencillamente hasta los puestos de trabajo son más simplificados. Imagínense que nosotros hablábamos que el mail era la primera fuente de información y que por ahí entraba toda la información. Pues ahora imagínense que ya no es el mail la primera fuente de información, es la segunda fuente de información. Y ahora les voy a contar por qué, porque se han venido dando cambios generacionales también muy importantes que han permitido que esta manera de comunicarnos varíe bastante. Hablamos de escalera, antes hablábamos de una escalera corporativa, así como hablábamos de la jerarquía, que es una escalera ahí interminable no, pues limitada, pero demasiados escalones. Ahora hablamos de que las personas puedan escalar en esa organización, no importa incluso si no tienen los conocimientos, porque a veces estamos seleccionando a las personas por la capacidad y la actitud que tienen, capacidad de aprender y un potencial no desarrollado, pero adicionalmente por esa actitud que va a llevar a esa persona a lugares inesperados. Antes hablábamos de la compañía fragmentada, ¿cierto? Y cuando hablamos de la compañía fragmentada es que por allá los financieros hacían y los administrativos hacían una cosa, los comerciales otra y el área operativa hacía otra. Ahorita no. Ahorita estamos tan conectados todos con la tecnología que en tiempo real pasa una cosa con un cliente, inmediatamente nos podemos conectar con el área operativa, inmediatamente nos podemos conectar con el área financiera. Hay una conexión tan grande en todos esos procesos que todo el mundo se está enterando rápidamente de las cosas que van pasando. Y finalmente, pues estamos hablando de un trabajo de oficina, que era un trabajo muy asociado a los horarios fijos. Ahora estamos hablando de trabajar en cualquier lugar. Esto para los temas de granja seguramente no ha variado mucho, ¿cierto? Porque en granja sí necesitamos esa presencialidad, pero en las áreas administrativas o en las áreas de dirección o en todos esos segmentos que tenemos, pues seguramente ya se permite más el trabajo desde casa, para algunas personas más que para otras. Entonces, igual la pandemia, ustedes saben que aceleró todos estos procesos y nos llevó a lugares casi que no lo sospechábamos, sabíamos para dónde íbamos, pero no sabíamos qué tan rápido iba a ser. Entonces, quiero hablarles porque parte de esta evolución en las organizaciones lo hizo el mercado, ¿cierto? Pero parte también ha sido que hoy coexisten 4 generaciones en las organizaciones. Una son los baby boomers,
otras son la generación X, la generación Y y la generación Z. Y todos cuatro con propósitos distintos, todos cuatro con objetivos distintos, todos cuatro con maneras de comunicarse distintas. Seguramente en sus negocios, en sus granjas, sea grande o sea pequeña, finalmente ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, el administrativo está en generación X, pero el que acabamos de contratar de operario es una generación Z, y uno dice, pero estos muchachos, uno a veces dice, pero ¿qué es esta velocidad para recoger información? ¿Cómo es que viven pegados de la tecnología? ¿Cierto? Y cómo el otro todavía está recibiendo personas y cree en el cara a cara. Eso por ponerles pues como algunos ejemplos. Pero aquí vamos a ver este cuadro comparativo en donde ustedes se van a dar cuenta cómo hemos cambiado y cómo todos necesitamos de todos para estar en estas organizaciones. Seguramente esos baby boomers son los que están más próximos a pensionarse, pero siguen las otras generaciones. Se dice que en la generación X, Y, aquí me equivoqué, perdónenme, pero es generación Y, que la generación Y X son generaciones que hoy son el 35% de la población, y que la generación Z, que es esta en amarillo, que esa generación Z hoy ocupan más o menos el 15% y el resto lo ocupan los baby boomers. ¿Qué tienen en favor, por ejemplo, los baby boomers? Que son personas que tienen mucha experiencia, que son personas que tienen mucha dedicación a la organización y que adicionalmente son personas con una madurez emocional bien interesante, porque con esa madurez tienen capacidad para relacionarse mucho más efectivamente que otras generaciones. La generación X, por ejemplo, son personas muy orientadas al servicio, entonces son los que apoyan todo el tiempo todos los procesos. Ellos están jugando un papel muy importante dentro de la organización porque son muy dedicados, creen mucho en el trabajo en equipo y son personas que también tienen mucha experiencia. Lo que tiene a favor entonces la generación Y es que son personas que se adaptan mucho más fácil. Por ejemplo, los boomers les cuesta un poquito la adaptación, pero a la generación Y no, ellos se adaptan mucho más fácil, tienen mucho conocimiento tecnológico, les gusta mucho estar aprendiendo y no necesariamente en una academia, pero sí estar aprendiendo y aprenden con mucha facilidad. Son personas independientes, es decir, personas a las que nosotros podríamos estar empoderando e inspirando mucho más fácil, y son personas que desafían el sistema, es decir, tienen una alta capacidad para asumir riesgos. En cambio, la generación Z son personas, me disculpan, pero son personas que aquí en la parte superior cometí un error, pero realmente los boomers van de los 57 a los 75 años, la generación Z va hasta los 40 años, X va hasta los 40 años, la generación Y son los que están ahorita entre los 23 y los 36, 38 años, y la generación Z son los que tienen ahorita 21 años más o menos, entre 18 y 21 o 23 años, que son su etapa ya más productiva. Entonces, ellos tienen esa posibilidad de, en la generación Z son de acción colectiva, es decir, les gusta todo, moverse mucho entre todas las personas, tienen una capacidad de ser multitarea, son personas muy optimistas y dominan la tecnología a no poder, son los que más dominan la tecnología. Miren la generación, cada una de generación tiene pues algo positivo, ¿cierto? Pero también tienen cosas que no favorecen en algún momento en las organizaciones. Y es que la generación de los boomers son personas que no asumen mucho riesgo, son personas que les gusta mucho administrar el statu quo. Son personas que les incomoda el conflicto porque a veces les cuesta mucho trabajarlo. Lo mismo le pasa a la generación X. Y a la generación X lo que tendría en contra es que
tienen poca conciencia al manejar el presupuesto. Estos son estudios que se hacen a nivel generacional, ¿cierto? La generación Y son escépticos, es decir, son un poquito como Santo Tomás, ver para creer. Entonces son muy a lo fáctico, a lo práctico, a lo que ellos puedan ver y puedan manipular. Tienen en su contra que son personas a veces irreverentes. Es posible que ustedes en su granja se den cuenta o en sus negocios se den cuenta que este tipo de personas son un poco irreverentes con la autoridad. A veces confrontan y sus formas no son como las más chéveres como para uno sentirse cómodo en caso de que fueran los boomerang o la generación X. Y la generación Z, entonces, son personas que necesitan mucha supervisión, hay que darles mucha estructura y hay que darles mucha dirección. Son personas inexpertas, como les digo, estos son los más jovencitos que tienen ustedes allí en sus organizaciones. Bueno, frente a las aspiraciones, mírense, si se dan ustedes cuenta, cada generación tiene aspiraciones distintas. Si nos vamos a los boomers, ellos necesitan es asegurar su vida laboral. Eso es lo que necesitan y esa es su máxima aspiración. En cambio, la generación X, su aspiración es el balance personal y laboral. La generación Z, la generación Y les encanta es la libertad y la flexibilidad. Por eso ellos ceñirse a un horario de trabajo les cuesta un poquito más de trabajo que a las otras generaciones anteriores. En cambio, la generación Y se puede realmente ceñir a esos horarios porque ellos son tan optimistas que creen que el futuro es supremamente brillante y eso está bien, porque les da la posibilidad de estar en permanente crecimiento. En temas tecnológicos, a los boomers les va a costar un poquito más de trabajo porque realmente no crecieron con la tecnología. Los X empezaron a adoptar la tecnología. La generación Y son nativos digitales, quiere decir que la conocen muy bien, pero la generación Z son tecnológicos a morir, tanto que son 24 horas pegados de esos celulares, de las redes sociales, de TikTok, de la última tecnología. Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta que si tienen personas tan jóvenes en sus granjas, les cuesta mucho trabajo dejar el celular, porque ellos todo el tiempo tienen que estar acompañados de eso. A veces incluso les cuesta el relacionamiento porque aprendieron fue a relacionarse más con la tecnología. El compromiso de los boomers son con su organización, el de la generación X es con su equipo de trabajo, el de la generación Y es con su carrera. Por eso es que a veces pueden rotar demasiado en las organizaciones. Si no ven ahí posibilidades de crecimiento, se van para otra granja o se van para otro negocio. Si no las ven, porque su compromiso es con el mismo. Igual pasa con los Y. Los Y son personas muy buenas para trabajar por objetivos, pero si esos objetivos no son claros ni son funcionales, ellos pueden rotar dentro de una organización e irse para otros lugares. Y los medios de comunicación también son fundamentales. Entonces, miren, los boomers prefieren la presencialidad del teléfono y el email. Lo mismo pasa con la generación X. Con la generación Y prefieren los mensajes instantáneos, incluso también los mails, pero la generación Z prefieren las redes sociales y esos mensajes instantáneos. Ellos incluso se puede decir que les cuesta tanto que a veces dejan pasar correos electrónicos que ellos no ven. Entonces, tengan muy presente este cuadro porque este cuadro va a ser fundamental al momento de fidelizar a cada uno de nuestros empleados, a cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, por eso han ido cambiando y evolucionando también las organizaciones. Pero otro dato importante es preguntarnos también por qué nosotros tenemos que empezar, discúlpenme en un momento, por qué tenemos que empezar a preguntarnos, a identificar esos talentos que tenemos,
¿Por qué tenemos que estar pensando en que las organizaciones acabaron, pero también por qué estar pensando si nos cuesta mucho trabajo también atraer personal y atraer talento? ¿Por qué nos cuesta trabajo fidelizarlo o por qué nos cuesta trabajo retenernos? Entonces, identifiquemos cosas fundamentales. Miren, este tema es tan importante que realmente para garantizar la sostenibilidad y el éxito de la empresa, nosotros tenemos que empezar a fidelizar las personas. Porque incluso si nosotros seguimos permitiendo una alta rotación en nuestras organizaciones, imagínense que el costo puede oscilar entre el 50 y el 200% del salario de ese empleado. Es decir, si lo contratamos por un salario mínimo, pues nos va a costar 2 veces ese salario mínimo al año. Entonces estamos incurriendo en gastos innecesarios que podríamos poner toda esa energía económica en otro lugar, en potenciar, por ejemplo, temas tecnológicos en la granja. Les cuento que los índices de rotación en cada sector cambian demasiado, ¿cierto? Por ejemplo, en el sector tecnología, los índices de rotación van del hasta el 26%. Eso es un índice de rotación demasiado alto. Pero para la industria o para el agro puede ir entre el 5 y el 15%. Entonces vayan calculando ahí información cada vez que una persona se va de nuestra organización. Otra cosa importante por qué retener las personas es porque nos permite la continuidad en esos planes que nos trazamos y en esos proyectos. Ustedes pueden darse cuenta que contratan, por ejemplo, un técnico y ese técnico es el que va a llevar adelante un tema de investigación en la misma granja. Y resulta que ese técnico nos rotó. El proyecto entonces queda suspendido, los plazos se alargan mucho más mientras que encontramos otra persona, mientras que la entrenamos. Se dice que una persona para ser productiva puede estar entre los 8 meses y los 12 meses. Entonces imagínense todo lo que se retrasa un proyecto si nosotros dejamos o permitimos que siga rotando nuestro talento. Otra de las maneras, otra de las razones por las cuales debemos fidelizar nuestro talento es porque realmente tenemos que mantenernos competitivos en el mercado, ¿cierto? Si nosotros no tenemos la gente con las capacidades que debe tener, si las personas adicionalmente no están contentas, se nos puede afectar muchas cosas asociadas con los clientes. Y aquí conecto la segunda y es la mejora de los procesos de servicio al cliente. Si la gente que tenemos realmente es la que es, la gente que está productiva, pues seguramente de cara al cliente nosotros vamos a poder dar respuesta a lo que el mercado va necesitando y nuestra compañía empieza a posicionarse de manera distinta. Entonces, hay 3 estrategias fundamentales que nos ayudarán mucho para poder fidelizar ese talento. Entonces, la primera estrategia es atraer ese talento. ¿Cómo así que atraerlo? Atraerlo es lograr encontrar las mejores estrategias para que esas personas que están afuera buscando empleo, nuestra compañía sea atractiva. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra compañía sea atractiva? Si dentro de nuestra organización tenemos personas contentas con lo que están haciendo, pues seguramente esos son los embajadores de nuestra marca. Y esos van a ser las personas que nos van a traer talento, porque nos convertimos en un imán. Porque también otra manera de atraer a nuestra gente es tener mucho cuidado con nuestras páginas web o con nuestras redes sociales, que eso que pongamos allí hable bien de lo que somos nosotros, que hable de nuestra cultura, que hable de nuestros líderes, que hable de nuestros propósitos, que hable de nuestras ventas, ¿cierto? Si nosotros cuidamos esas redes sociales que van directamente a esos futuros candidatos que tendremos para ingresar a nuestra compañía, con toda seguridad nuestra marca se empieza a volver mucho más atractiva.
pero también tenemos que cuidar mucho nuestros procesos de selección, que la experiencia que tengan los candidatos con nuestro proceso de selección sea una experiencia positiva, que cuando los llamemos nosotros tengamos listo el perfil ocupacional, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos de esa persona? ¿Cuál va a ser el objetivo del cargo? ¿Cuáles van a ser esas funciones? ¿Cuánto le vamos a pagar? Que cuando nosotros lo llamemos a esa entrevista, lo llamemos con toda la claridad, siendo amables, diciéndoles que lo estamos llamando para que participe en un proceso de selección que para nosotros es muy importante y encontramos su hoja de vida atractiva. Cuando esté dentro de la organización esperando su entrevista, no lo hagamos esperar 3 y 4 horas. O que cuando esté ahí, resulta que quien lo iba a entrevistar, resulta que se ocupó en otras cosas y entonces venga otro día, ¿cierto? Esas no son experiencias positivas para nosotros poder atraer nuestro talento. Ahí les estoy colocando algunos ejemplos. Desarrollar es otra clave dentro de las estrategias de fidelizar el talento. Y desarrollar hace referencia, queridos, a que una persona ingresa a nuestra organización con unos propósitos, con unos deseos, con unos anhelos, con unas motivaciones, pero que nosotros podamos darle respuesta a eso y llevar a esa personita, llevarlo a un lugar mucho más que realmente esa persona crezca en nuestra organización, así como hacemos con los niños de nuestras casas. Les damos los mejores alimentos, les damos el mejor colegio, le damos las mejores herramientas para que se desempeñe en su vida. Pues es lo mismo cada vez que ingresa una persona a la organización, su plan de inducción, su entrenamiento acorde a ese perfil que le dijimos que íbamos a entrenarlo, también estarlo capacitando no solamente en herramientas técnicas, sino también desarrollarlo en su ser como persona. O incluso, ¿por qué no ayudarle a desarrollar hasta sus familias? Ustedes tienen personas viviendo en sus granjas. Esas personas también se sentirán muy felices en la medida en que ellos crezcan, pero también su familia crezca con ellos. Entonces, desarrollar es otra estrategia maravillosa de fidelización. Ahorita más adelante vamos a ver los cómo se haría. Y retener es precisamente eso, que las personas estén tan contentas, tan felices dentro de nuestra organización que no quieran irse. Tan felices que los procesos a los que les encomendamos realmente son procesos que ellos hacen con todo el gusto, porque les gustan esos cerdos, porque les gusta embarrarse por ese cerdo, porque él sabe que su contribución al mundo es superior, es alimentar a la humanidad. Y él, con su propósito de vida, puede también llegar a lugares tan altos que él también empiece a entender que él también con su trabajo, así sea limpiando una partecita de esa granja, está contribuyendo a ese propósito organizacional. Entonces, retener y fidelizar es entregarle a él todas las estrategias asociadas a lo que él se propone versus lo que se propone la organización y que juntos lleguemos a un propósito común o a un fin común. Hay una diferencia bien marcada. Bueno, esto me parece muy importante también mostrárselos, y es que, y ahorita les cuento lo que les digo, lo de retener, cómo vamos a ver una persona muy feliz y una persona que no está siendo tan feliz en la organización. Entonces, miren, el modelo de talento humano es el que viene a dar respuesta a precisamente a esa fidelización de nuestros clientes. Ese modelo de talento humano no es un modelo necesariamente que esté en manos de las áreas administrativas o del área de gestión humana. Ustedes como jefes, como supervisores, como gerentes, como directores, el cargo que usted tenga de liderazgo, usted está llamado también a hacer que este modelo de talento humano esté en sus manos. Este modelo puede operar para una empresa muy grande o puede operar para una granja muy pequeña, de 50, 60 personas, ¿cierto?
Entonces, ese modelo consta de un área o un proceso de salud y seguridad en el trabajo, que ese proceso de salud y seguridad en el trabajo lo que pretende es cuidar a nuestra gente, cuidar no solamente por norma, sino cuidarla viendo ese ser humano de manera integral, ¿cierto? Promoverlo para que su salud sea integral, para que no cometa accidentes en el trabajo, porque es que a veces cometer accidentes en el trabajo, les digo que eso también tiene un costo para la organización. Pero si yo lo capacito bien, si yo promuevo su salud, si yo lo llevo a un estado de conciencia importante, seguramente esa persona no se va a incapacitar ni se va a ausentar, ¿cierto? Entonces, tenerle la dotación que él necesita. A veces les entregamos dotación que realmente no cumple ni siquiera con normas de sanidad. Entonces, ese es el área de salud y seguridad en el trabajo. El área de selección es fundamental en términos de poder atraer a las personas y es muy claro, tenemos que tener que cada una de las estructuras que tenemos en la organización, hoy son estructuras más planas, como les dijo, entonces que tengamos el director de la granja, cuál es el perfil que tiene, que el supervisor, cuál es el perfil que tiene, y el operario también qué perfil tiene, que tengamos eso muy claro para poder salir a buscar a las personas, ¿cierto? En su estructura, a quién le tiene que rendir cuentas esa persona, cuál es el proceso que tiene que aprender, cuál es el procedimiento, pero también en selección, cuáles son las bases de datos en las que nos estamos basando para el reclutamiento. Mire, hoy las redes sociales ocupan un lugar muy, muy importante para la búsqueda de empleo. Hoy las redes sociales son importantísimas, pero hoy también contamos con una variedad de plataformas que nos pueden suministrar personal. Está la plataforma del servicio de empleo, que es esta el SENA, está Confama, está Confenalco. Está también Computrabajo, está Jovis Job. Hay muchas plataformas que sencillamente nos podemos incluso afiliar ahí de manera gratuita o pagando unas cuotas muy pequeñas para poder reclutar personas desde ahí. Eso hace también que podamos atraer a talento y no nos demoremos tanto en los procesos de selección. En las áreas de compensación, en nuestro sector, el sector de la agroindustria, es un sector que se ha caracterizado en mucho, se ha caracterizado por ser informal en términos de contratación. Ahora es muy importante empezar a contratar a las personas porque estamos incurriendo en riesgos demasiado importantes para la organización. Entonces, que tengan su contrato de trabajo, que tengan sus afiliaciones, que tengan todo su proceso realmente esté sano para que no tengamos dificultades con esa personita ni tampoco con temas legales. Que tengamos políticas de préstamos, que tengamos una administración de talento. Miren, ni siquiera tenemos que tener esas plataformas tan sofisticadas. Hoy hay software que son muy sofisticados, que son muy potentes, pero también les digo, podemos tener toda nuestra base de datos de nuestros colaboradores en una tabla de Excel. Y lo único que tenemos que aprender es a saber manejar Excel, en donde nosotros podamos tener el radar de cada uno de nuestros empleados, qué día entró, cuándo se celebra el año de haber estado con nosotros, cuáles han sido sus metas, cuántos años tiene, qué diplomas tiene, qué estudios tiene, porque de pronto lo puedo poner en otro proceso, en el de engorde, por ejemplo, ¿cierto? Entonces también saber cómo son esas personas y eso está en el proceso de compensación. Está el proceso de bienestar y son todas esas prácticas de salario emocional. Las celebraciones, cuando hablo de salario emocional, voy a hacer aquí un paréntesis. Salario emocional hace referencia a todo eso que le damos a nuestros colaboradores en donde nosotros incurrimos en algún gasto, pero que realmente el colaborador lo percibe como un beneficio, no lo percibe ni siquiera como un gasto, ¿cierto? Entonces esas son cosas que también le tenemos que hacer ver a las personas cuando les regalamos un día más por su paternidad, cuando les regalamos un día más de vacaciones,
Eso es un salario que nos está costando a nosotros, pero que se lo estamos regalando a él. Esas son las prácticas de salario emocional. En desempeño también es otra práctica muy importante. Ya lo contratamos, ya le dijimos qué teníamos que hacer. Ahora vamos a ver qué tan productivo es. Vamos a decirle, en esto estás fallando, pero en esto eres muy potente. La gente, esas son las cosas que está esperando. Y al finalizar de este ejercicio, poder conectar eso con salario, con beneficios a la organización. Hay incluso autores que dicen que nosotros ya no podemos seguir entregando las bonificaciones o los beneficios de igual manera a todo el mundo, porque hay gente que se esfuerza más y hay gente que se esfuerza menos. Formación entendido como los planes de desarrollo, como detectar las necesidades de formación que tiene la compañía o el negocio, la granja, pero adicionalmente detectar las necesidades de entrenamiento que tenemos con estas personas, que esto también se conecta con el área de salud y seguridad en el trabajo. Y los planes de inducción, entrenamiento, que estén tan bien estructurados que nuestro empleado realmente cuando salga de ahí, salga tan empoderado de que él ya sabe qué es lo que tiene que hacer y sencillamente hay que hacerles un acompañamiento en donde él pueda sostener todas esas prácticas. Entonces, conclusión, esta es la manera en que tenemos que ver a ese ser humano para poder realmente nosotros poner en práctica esas claves que acabamos de ver, esas 3 claves. ¿Que esto funciona para empresas grandes? Sí, sí, pero también funciona para empresas muy pequeñas. Incluso ni siquiera tenemos que contratar personas para que nos hagan esto. Contratar en términos de vincularlas a nuestra empresa. Nosotros podemos contratar a alguien de salud y seguridad que vaya una vez al mes y bajamos costos en caso de que sea un lugar pequeño de trabajo, ¿cierto? En selección podemos empezar a poner el área administrativa, si no tiene un proceso de talento humano estructurado, ponga una persona que le ayude con sus bases de datos, entonces busque un practicante. Y así en cada uno de los procesos de tal manera que no tenemos que estar robusteciendo y poniéndole más gastos a la organización. Lo que sí podemos es empezar a implementar cada uno de estos subprocesos que den respuesta a esas claves y esas estrategias que ya les conté. Si nosotros logramos hacer todo esto, nosotros podemos empezar a detectar quiénes son nuestros empleados felices y quiénes son nuestros empleados infelices. Miren la diferencia tan marcada cuando nosotros nos preocupamos por el talento humano y cuando realmente a veces se nos olvidan todas esas cosas. Entonces, una persona feliz es una persona comprometida. Es una persona que termina sus tareas con menos errores. Una persona que toma las mejores decisiones. Es una persona empoderada, que tiene un 65% más de energía. Imagínense, lo contratamos con el 100%, pero él está tan comprometido y se siente tan bien con la organización que aumenta eso al 65% más. Y es una persona muy productiva porque mejora los resultados de la organización. ¿Cómo mide uno la productividad? La productividad se mide en razón de el costo de ese proceso versus las horas que invertí. Y ahí usted le va a dar la productividad de ese ser humano versus lo que usted le pueda pagar, ¿cierto? Entonces, esta es una persona feliz. Una persona que no está contenta con su trabajo se queja de los jefes, se queja de la empresa, se queja de que le pagaron mal, que no, realmente no son considerados con él. Es una persona que tiende a cometer muchos errores. Es una persona que siempre está en conflicto con el jefe, con el equipo, con la empresa. Es una persona que el tiempo no le alcanza. Entonces tiene unas tareas que debió haber cumplido en un tiempo determinado y no las cumplió. Y es una persona que se incapacita más. Una persona infeliz dentro de una organización, el costo económico y energético es mucho más alto que a veces es mejor como no tenerlo ahí. Pero las personas felices dependerán de nosotros como organización
de si las tenemos en un primer lugar o la tenemos en el último lugar de nuestra escala de empresa competitiva. Estas son algunas verbalizaciones que escuché y que he escuchado en los negocios a los que he pertenecido. Entonces, una persona contenta, los jefes dicen, ese muchacho como salió de bueno, ¿cierto? No se le tiene que repetir las cosas dos veces, las logra cada vez que uno le dice algo. Este pelado tiene una energía pegajosa. A esa persona le pedimos que colabore y siempre está listo. Es que es impresionante. A nosotros se nos ocurre algo y nosotros sabemos a quién pensar, en Andrés o en Ana, en cualquier persona que tenga esa energía que se multiplique 65% más. Se mejora la productividad en el galpón. Este pelado, desde que entró, la productividad va disparada. Sí, esas son nuestras verbalizaciones. Pero en cambio, cuando tenemos una persona que es infeliz, es una persona que uno se queda entre los pasillos. ¿Cuándo era la hora que yo salgo de esta persona? Qué cosa tan horrible. ¿En qué momento se nos ocurrió contratarlo? A esta persona nada le gusta, todo es un problema, en todas partes se está quejando. Que el comedor, que la casa que le asignamos, que el tiempo que se gasta trasladándose, ¿cierto? Yo sé que lo que les estoy diciendo les empieza a cobrar sentido a muchos de ustedes. Es una persona que vive incapacitada porque le da gripa, porque le da dolor de espalda, porque ni siquiera sigue las normas de salud y seguridad en el trabajo, se monta los bultos al hombro sin las condiciones necesarias, a veces ni con los elementos de protección, entonces hay que estarle rogando que se los ponga. Y eso va en detrimento también del producto, ¿cierto? Y incluso esta sí es la que me ha parecido más triste y es, no lo he podido despedir porque la indemnización me vale mucho. Eso les hace sentido. Yo sé que estas cosas les hacen sentido. Entonces, queridos, ¿qué podemos hacer cuando tenemos todo ese panorama? Ya vimos la empresa, ya vimos las empresas cómo han evolucionado, las personas cómo han evolucionado, cuál es el deber ser de un área de talento y cuál es el deber ser también desde esos líderes para poder promover a esas personas felices o esas personas que no son tan felices dentro de la organización. Entonces, estas son las razones por las cuales se van nuestras personas, nuestras colaboradores. Una de ellas es porque los salarios y los beneficios son poco atractivos. A veces, si se dan cuenta, muchas veces se van por 10.000 pesos más de lo que usted le estaba pagando. Lo que pasa es que hay que ir más allá, ¿cierto? ¿Por qué se va por 10.000 pesos? Entonces, a veces se van por esos 10.000 pesos porque las expectativas se las defraudamos. Porque lo que le prometimos en ese proceso de selección versus lo que le estamos dando no casa, no casa. Entonces las personas se aburren porque les falta claridad en el cargo y sus funciones por el mal ambiente laboral. Porque imagínense varias personas aburridas allí, la cultura, los valores no se ven reflejados. Eso da cuenta, o las condiciones en que los tienen no son unas condiciones saludables o atractivas. Hay pocas oportunidades de crecimiento y desarrollo, porque hay un desequilibrio entre la vida personal y la vida profesional. A veces nosotros ponemos a estas personas a trabajar que entren a las 7 o a las 6 o a las 5 de la mañana y son las 5 de la tarde, las 6 de la tarde o las 7 y todavía están ahí. O sea, son 12 horas trabajando o incluso mucho más, cuando nosotros le habíamos dicho que iba a trabajar de 8 a 10 horas. Ahí no hay equilibrio. Y si se dan cuenta los temas generacionales, cada una de las generaciones busca tener equilibrio, ¿cierto? Busca tener flexibilidad. Otra de las cosas por las que se nos va la gente es por la falta de reconocimiento, porque nosotros no les reconocemos las cosas que hacen buenas, más bien reconocemos todo el tiempo, le estamos remarcando lo que no hace bien. Por el estrés laboral, una persona que viva en constante presión, una persona que viva en constante
presión o que se le maltrate, es una persona que con toda seguridad va a vivir en estrés laboral. Y también por el liderazgo. Y queridos, aquí sí quiero ser muy enfática. Realmente hemos descubierto que la mayor cantidad de personas que salen de las organizaciones por voluntad propia, salen por el jefe. Porque el jefe no les dice lo que tienen que hacer, porque el jefe no les da reconocimiento, porque porque el jefe ni siquiera les está ayudando a que ellos se empoderen ahí. Entonces, esto no quiere decir que del otro lado se hayan cosas buenas, claro que sí, pero estamos hablando por qué se va nuestra gente. Hace poco hicimos una encuesta en este sector, incluso algunos clientes de Biotecno, y nos encontramos, y por eso resalté estas tres, nos encontramos que por qué las personas, que era lo que más admiraba de su organización y por las cuales vivía más motivado. Y nos encontramos estas tres. Una, porque les gusta que su jefe les haga claridad en su cargo y lo que tienen que hacer. Otra, porque les gusta mucho que les estén reconociendo el trabajo bien hecho. Y otras porque tienen mucha cercanía con su jefe. Estas tres en el sector en que nos estamos moviendo hoy de la porcicultura y especialmente en los clientes de Biotecno, nos encontramos esta sorpresa, que por eso quise resaltársela y presentárselas. Entonces, ahora sí los voy a poner a interactuar un poquito por ese chat, queridos, para que pongamos respuesta a esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes han realizado una encuesta diagnóstica para saber cómo está fidelizada su gente? Y de acuerdo a su respuesta, ¿qué estrategias ha implementado? Cuéntenos por el chat, interactuemos un poquito por aquí. Si las han implementado, nos cuentan si sí, y si no, ¿qué estrategias han implementado? A ver, los voy viendo, a ver sus contestaciones, a ver qué encontramos allí. No, nunca, Catalina González nos dice que no, nunca ha aplicado una encuesta diagnóstica. Qué bien, Catalina. Esto se nos convierte en toda una oportunidad. A ver, ¿quién más se anima? Muy bien, Laura dice que no, que desafortunadamente no se ha realizado. Juliana también nos dice que no han hecho una encuesta diagnóstica. Bueno, queridos, esa es la primera estrategia que tenemos que hacer para empezar a fidelizar a nuestros clientes. Mari del Carmen también nos cuenta que no la ha aplicado, entonces les voy a dar algunas herramientas para que comencemos a aplicar una encuesta diagnóstica. Es muy sencilla, la pueden hacer ustedes mismos y eso nos empieza a arrojar unos resultados maravillosos para empezar a poner estrategias, miren, pequeñitas. No tenemos que ir hasta lo más grande pues y hacer la superestrategia, no. Podemos empezar de a poquitos e ir incrementando para que nuestra gente no nos rote, para que nuestra gente esté más enamorada de nuestros negocios. Entonces, vamos a hacer una encuesta. Entonces, tomen papel y lápiz, pues que aquí esto se nos puso muy bueno. Entonces, diagnóstico de empresa. Estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar demasiado a hacer el primer diagnóstico. Entonces, primero, ¿tienen ustedes un indicador de rotación de personal? ¿Tienen ustedes un modelo de liderazgo para sostener la cultura? Cuando hablo de un modelo de liderazgo, son unas declaraciones, es decir, que los jefes y los líderes de esa organización deben ser de determinada manera. Esas son declaraciones que se convierten en un modelo, que deben tener una capacidad de saber gestionar personas, eso hace parte de un modelo. Otra cosa es, ¿trabajan ustedes en su marca empleadora? Cuando hablo de marca empleadora, estoy hablando de la imagen corporativa o la imagen que ustedes quieren tener de la granja al interior de la organización,
pero también hacia afuera. Y es que si yo tengo empleados satisfechos, vuelvo y les digo, esos me van a traer nuevos colaboradores o nuevos talentos. Puedes competir con beneficios. ¿Te has dado cuenta de tu competencia? ¿Tu competencia qué beneficios tiene? Las granjas que son parecidas al tamaño de nosotros, que tienen los mismos procesos, los mismos productos. A ver, hagan un poquito de investigación. Hay gran posibilidad de crecimiento en tu organización o en tu granja. O no, realmente las personas se quedan estancaditas ahí. Tienen un buen clima laboral. Entendido un buen clima laboral es que las personas estén contentas de ir a trabajar. Un buen clima laboral hasta lo hacen las instalaciones físicas. O sea, esa casita que le dimos a esa familia para vivir es una casita decente, con todas las condiciones y comodidades que puede tener una casita de esas. Pero también la cafetería que tienen es limpia, es organizada, los procesos como los tienen organizados. Eso es el clima laboral. Nos cuidan, nos sentimos cuidados. Tienes retos en tu empresa. Esos retos realmente nosotros se los comunicamos a la empresa, a los colaboradores o no. Ustedes tienen un plan de sucesión o un plan de carrera. Ustedes tienen un plan de reconocimiento de trabajo o de contribución a los empleados. Entonces, estas son preguntas que empiezan a surgir que nos pueden ayudar demasiado en sus respuestas a empezar a diseñar estrategias. Si no las tienen, entonces empezar a hacer este tipo de cosas. Listo. Entonces, les voy a dar otra herramienta que les permita a ustedes evaluar ese indicador de rotación. Ese indicador de rotación es muy, muy importante. Si el indicador de rotación es 0, es porque usted como empresa no ha crecido y está estancado. Pues, y no puede crecer por muchas razones, buenas o malas o regulares, pero no ha podido crecer, entonces usted no ha podido contratar gente, ¿cierto? Pero si su indicador de rotación va hasta 15, entonces hay que estarse preguntando, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se hace un indicador de rotación? Sencillamente, miren cómo es de sencillo. Número de ingresos menos número de egresos por 100 y número total de empleados. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mes ingresé 3 personas, pero en ese mes se fueron otras 3. Es decir, que mi rotación fue muy alta, ¿cierto? Y por el número de empleados. Eso les debe dar un número que si es por 100 es un porcentaje. Entonces tengan mucho cuidado. Si su rotación va de 0 a 5 es normal, pero si va de 5 a 15 empiece a preguntarse. Como les digo, todo depende de que usted ese indicador lo tenga muy claro. No es lo mismo una empresa de 400 personas a una empresa de 40 personas. Usted mismo establezca cuál es el indicador que usted quiere que no se mueva. Ah, es 5, listo, entonces es 5. Pues quiere decir que si usted tiene 40 personas, a usted no le debe rotar más de 2 personas al mes. Listo. Ahora, muy importante, revisen por qué se les fueron esas personas. Si fue por los 10,000 pesos, se le fue para la competencia. Entonces hay que empezar a cuestionarnos y hay que empezar a implementar una encuesta de retiro, porque necesitamos saber esa persona cómo se sentía con el jefe, cómo sentía el clima laboral de la compañía, si le explicamos las funciones, si le dimos entrenamiento o no. Porque esas se nos convierten en oportunidades de mejora para la fidelización de los que ya están ahí. Pero también hay un proceso de desvinculación que hacen las organizaciones por muchas razones, caso como el de la pandemia. El de la pandemia obligó a muchas organizaciones a reducir su personal, ¿cierto?
También implemente la encuesta de retiro. Lo que pasa es que ya esto ya fue una decisión de organización por la cual entonces rotó la gente. Y ahí entonces la estrategia es sencillamente con su encuesta de retiro, mire a ver qué elementos puede rescatar de ahí. Ahora, hay otro indicador que también podemos medir y es el indicador de retención. Y este todavía es mucho más fácil. Quiero ser muy clara que con estos indicadores se miden por un periodo. Usted determina el periodo cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año. Lo ideal, ojalá hágalo cada 3 meses o a lo sumo cada 6 para que detecte rápidamente qué mejoras debe usted estar haciendo. Entonces, miren el indicador de retención. El indicador de retención es número actual de empleados sobre el número de empleados al comienzo del periodo. Es decir, si yo lo voy a hacer cada 3 meses, es decir, actualmente tengo 50 empleados, ¿cierto? Pero comencé con 40 por 100 y ahí le da entonces la cuenta de cuánto es la retención que usted ha tenido, es decir, que se le movió muy poquito la planta de personal. Otra pregunta para que sigamos entonces interactuando por ese chat, queridos. ¿Qué mecanismos o programas tienes para retener al personal? Ya hemos visto lo ideal, ya hemos visto por qué se nos va la gente. Ahora, ¿qué mecanismos usted implementa? No importa si de pronto no ha hecho el diagnóstico, no importa. Pero si usted es consciente de que tiene algunos mecanismos o programas que le sirvan a usted para retener. ¿Quién me quiere contar? A ver, quiero ver esas actividades de ese chat en este momento. Anímense pues, bien rico. Laura, Juliana, Catalina. ¿Tienen algunas estrategias que hayan implementado? O cualquier persona del público, manejamos tablas de bonificaciones, súper, esa es una buena. Me escriben que bonificaciones, me dice Claudia, bonificaciones. Ok, ¿qué más? A ver, ¿qué otros mecanismos? Bonos por antigüedad, súper, esa también es otra muy buena. Eso nos ayuda mucho también a fidelizar, ¿cierto? Y a retener a nuestra gente, que el trabajo bien hecho lo puedan ellos palpar en el reconocimiento de una bonificación. Días especiales como cumpleaños, esa está buenísima también. A veces las organizaciones hoy implementan algunas que son el mediodía de cumpleaños y eso también les gusta mucho a las personas. Entrevistas personales de retroalimentación, convención de expertos y antigüedad. Esas son muy buenas, Laura, esas son muy buenas también. Miren, es una de las cosas que más valora la gente, que les digan en tiempo real lo que hacen bien, pero también lo que no están haciendo muy bien. Comisiones con expertos es llevarlos a otro lugar, súper, para que aprendan cosas nuevas. Celebración de cumpleaños trimestrales, nos dice Laura. Aquí hay otras actividades de la caja de compensación para la familia. Esas son muy buenas y ahorita vamos a hablar un poquito de esas. Hacíamos sábados de cine en la granja, que es esa maravilla, Marta, súper chéveres. Muy buenas esas estrategias. Ok, gracias por las personas que están compartiendo esto tan maravilloso que les pueden servir también a otras personas. Entonces, voy a hablar de esas y de algunas que nos puedan permitir esa fidelización. Entonces, primero, identifique los riesgos de fuga de los empleados. Cuando usted empieza a aplicar esos índices de rotación y de retención,
le van a arrojar unos resultados que se pueden convertir en programas de fidelización para la gente. Esa es una muy importante. Otra, muy importante que fideliza también a las personas y las atrae mucho, cuando somos muy organizados, cuando definimos la estructura, los procesos, los perfiles y las funciones. Que cada personita que entre a la organización, usted se siente con ella y adicionalmente le diga cuáles son sus funciones, qué se está esperando que pase con él y qué es lo que tiene que hacer y a quién le tiene que reportar. Propicie un buen clima laboral y propiciar un buen clima laboral, queridos, acuérdense de las generaciones. Cada generación tiene un propósito distinto. Por ejemplo, la generación Y es una generación que valora el clima laboral en términos de crecimiento dentro de la organización, pero también valora mucho que su jefe se siente con él como si fuera un amigo, pero también valora mucho que, eh, que lo lleven así como hace, ya no me acuerdo quién fue la persona que lo escribió, que tengan comisiones, que hagan pasantías en otros lugares para aprender más. Eso garantiza también la retención, pero el buen clima, pero también el buen trato. Es muy importante. Ustedes, cuando les hago las preguntas del principio, ¿ustedes recuerdan esos jefes que los trataban a ustedes bien? Los llamaba por su nombre, le hacía chanzas o sencillamente se sentaba a escucharlos si usted estaba triste o alguna situación de su vida. Eso lo valoran las personas porque antes de ser trabajadores fuimos personas. Y cuando llegamos a la persona, llegamos a su esencia. Y es ahí donde empiezan a conectarse más con nuestras organizaciones. Ofrezca salarios competitivos y justos. Haga un estudio de mercado allá y mire cuánto le pagan en la competencia para los que se les están yendo. Cuánto le pagan, ¿cierto? No se trata de desbordarnos tampoco con la caja, pero sí por lo menos que sea más competitivo y que esos salarios estén asociados al conocimiento de las personas y a la experiencia de la persona. Nosotros no podemos dar salarios y ofrecer salarios lo mismo para una persona que tiene un nivel de estudio y unos conocimientos más altos o una capacidad de aprender más alta que aquel que ni siquiera lo demuestra. Permita mayor flexibilidad. Miren, una de esas estrategias de flexibilidad está asociada a que, hombre, si tiene que hacer una vuelta de donde el médico, dígale que tranquilo, que vaya a su vuelta al médico, ¿cierto? Que sí, bueno, aquí es muy importante hacer la segmentación, una segmentación interna dentro de la organización. Está la dirección, están las áreas de dirección, están las áreas operativas, ¿cierto? La supervisión y los operarios, y cada uno tiene necesidades distintas en términos de horarios, ¿cierto? Seguramente que los administrativos, como les dije ahorita, pueden trabajar desde casa. Un operario, un supervisor o un técnico, pues no podrá hacerlo, ¿cierto? Pero si en cualquier momento ese técnico necesita hacer un informe, permítale a que lo haga en un lugar diferente a que sea la granja, ¿cierto? Eso lo va a valorar. Lo importante es entregarle el objetivo y que esa persona cumpla con su objetivo. Entonces, la flexibilidad horaria y la flexibilidad incluso en los criterios, en los procesos tal vez no, a no ser de que nos demuestren una capacidad creativa e innovadora, pero flexibilidad en todos los sentidos puede ser muy beneficiosa porque es llevar a las personas a participar de manera distinta con nuestro negocio. Cultive la comunicación y construya una marca empleadora. ¿Eso qué quiere decir? Otra de las cosas que nos dimos cuenta en la encuesta que, que aplicamos desde Biotecno es que las personas valoran demasiado la comunicación. Cuéntele a la gente cada vez, si no tiene estrategia, pues así como con una palabra tan grandota, entonces sencillamente, ¿cuál es el plan que usted tiene a un año? Y eso cómo lo va a dividir en meses,
¿Y eso cómo lo va a dividir en semanas? Cuéntele a la gente, cuéntele a la gente qué es lo que usted quiere promover dentro de la organización. Cuéntele a la gente si va bien o va mal o va regular. Cuéntele a las personas que va a entrar una nueva tecnología. Cuéntele a las personas qué está pasando en el mercado. Cuéntele a las personas cómo van los resultados del negocio. Recuerden que ahorita ya estamos compartiendo información. Si hemos crecido o hemos decrecido como empresa, ¿cierto? Busque y construya una marca empleadora. ¿Y cómo se construye una marca empleadora? Con eso, con planes de recompensa, con planes de motivación, con puestos de trabajo. Miren, tan sencillo que si ustedes tienen en este momento empleados de la generación Z, que en lugar de la cafetería, habilitenle un lugar para que juegue Play, habilitenle un lugar para que pueda estar con las redes sociales, habilítele un lugar en donde esté en contacto con lo nuevo que se va viendo en tecnología, póngale un televisor, ¿sí? Esa generación valora mucho, mucho la tecnología. Créeles espacios de descanso a las personas, que se fue a comer su almuercito en la cafetería o si tiene restaurante, busque habilitar un espacio con colchonetas para que descanse ahí, ¿cierto? Que sean espacios privilegiados, no con los animalitos, sino espacios de las personas con las personas. Entonces, recuerden que cada una de esas generaciones valora las cosas que otras no valoran. Brinde garantía de longevidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues construya planes de sucesión y planes de carrera. Hoy cobra mucha fuerza que las personas que veamos que tienen potencial y tienen talento sean los futuros técnicos de la granja, o sean los futuros supervisores, o sean los futuros directivos. Ustedes se han dado cuenta que entre ustedes hay personas que empezaron siendo un operario y que hoy tienen lugares de privilegio. Pues entonces empiece a programar eso. Vea qué talentos tiene y cómo usted mediante un programita, no tiene que ser muy extenso, puede ser un programa muy pequeño, pero que en cada año usted le vaya dosificando ese plan de carrera. O si usted ve que tiene alternativas, perdón, que tiene potencial para desarrollar un proyecto, sáquelo de la operación y entréguele ese proyecto para que él pueda crecer dentro de esa organización. Entonces, esos planes de longevidad pueden pasar por cosas tan sencillas como inscríbalo al SENA. Hay demasiadas técnicas, carreras técnicas asociadas al agro. Ahí hay una posibilidad. Hay otra posibilidad también de aprender Excel, aprender, no sé, de otras potencialidades como son, hay otra página que se llama Capacítate para el Empleo, es www.capacítate para el Empleo. Ahí es formación gratuita, solamente hay que tener disciplina, ¿cierto? Pero ahí les enseñan desde tecnología hasta enfermería, hasta gastronomía, hasta tecnología, sí, hasta, bueno, hay muchos frentes, hasta financieros, hasta administrativos. Eso es capacitación gratuita. No tenemos ni siquiera que invertir dinero, solamente llevarlo a que se comprometa con disciplina a estar en otro lugar de competencia. Entonces está la página del SENA, está la página de Coursera, que es una página internacional, está la página también de Capacítate para el Empleo, está el Politécnico Superior, que también tienen estudios gratuitos. Entonces hay un mundo de páginas en donde se pueden estudiar de manera gratuita y sencillamente navegue usted en esas páginas, mire el plan de carrera que usted le propone a esa persona y desde ahí invítelo a participar. Desarrolle un plan de beneficios. Yo veo que ya tienen unos planes de beneficios asociados a las bonificaciones, pero también pueden desarrollar planes de beneficios desarrollados a, por ejemplo, ideas innovadoras.
aquel que nos ayude a simplificar procesos de manera creativa. Las personas más creativas cuando trabajé en la industria eran aquellas que operaban los procesos. Entonces, sencillamente monte un concurso de ideas creativas. Esos concursos nos pueden llevar con dos propósitos: a mejorar los procesos de la granja y meter tecnología, y lo otro que nos pueden servir mucho es a reconocerle a las personas. De esa manera las personas crecen, pero también las personas podemos crearles beneficios para que lo logren, ¿sí? Otro plan de beneficios pueden ser, ahorita les muestro algunos, pero otro plan de beneficios puede ser que las personas, hombre, nos fue bien al negocio, este año les vamos a pagar plan complementario a los empleados. Eso es un beneficio. La gente valora demasiado la salud. Otro beneficio puede ser, empiece a establecer alianzas con bancos, por ejemplo. Si usted no tiene la capacidad de hacer préstamos, empiece a hacer la alianza con bancos para hacer descuentos por nómina. Hay muchos bancos que están dispuestos a eso, con tasas muy interesantes. Por ejemplo, Da Vivienda tiene tasas muy interesantes, Banco de Bogotá tiene tasas muy interesantes. Entonces, haga alianzas con esos bancos para préstamos, la persona querrá su moto, la persona querrá su casita, la persona querrá un lote y cualquier cosa de esas. Eso es generar planes de beneficios. Hombre, le voy a pagar un seguro de vida, un seguro mutual a las personas, o se los voy a subsidiar de alguna manera, o voy a crear un fondo de ahorro. En fin, hay muchos planes de beneficios. También las bonificaciones se convierten en un beneficio, ¿cierto? Aquí les estoy desarrollando otros planes de beneficios. Ahorita les muestro también algunos que yo he implementado. Implemente políticas orientadas a manejar la calidad de vida. Queridos, aquí quiero hacer una pausa corta, pero mejorar la calidad del empleado hace referencia a que le balanceemos la vida. No todo en la vida es trabajar. La vida también es la familia, ¿cierto? La vida también es el estudio. La vida también es hasta su espiritualidad. Entonces tenemos que crear espacios para eso, para que las personas puedan balancearse perfectamente y no de 24 horas, el 50% es trabajo solamente. Entonces es sacar también espacios de recreación. Incluso hay una ley, una norma que nosotros debemos cumplir como empresas, y es que por lo menos 2 veces al año tenemos que celebrar el Día de la Familia. Invítenlos a un sancocho, invítenlos a un asado, hagan concursos con los niños, hagan concursos con las señoras, ¿cierto? Yo estoy segura que eso saben ustedes más hacerlo que yo. Busquen entonces espacios donde esa familia se involucre con el negocio, ¿cierto? Y creémosle bienestar también a ellos. Ahora bien, en las granjas también se dan espacios para contratar a sus familiares. Aprovechen esas personas que están dispuestas a trabajar por 1, 2, 3 horas y también pueden mejorar sus ingresos, pero también nos ayudan a mejorar el proceso de reciclaje, por decirles algo. Eso es también darles calidad de vida. Una mujer que está encerrada en la casa solamente esperando a su marido cuando puede estar activa, ¿cierto? Otra calidad de vida es genere, por ejemplo, no sé, como grupos de adolescentes. Y así como decía la compañera ahorita, los sábados de cine, generen los sábados de cine para adolescentes, en donde ellos propongan películas y hagan cineforos con ellos. Entonces, calidad de vida, queridos, es tocar todas las dimensiones de ese ser humano y poderlas satisfacer, aunque sea en chiquito. Si a él le gusta la misa, invítelo a una misa, lleve a un padre allá, si es religioso, pues llevan un padre allá y que les dé una charla de la espiritualidad. Hagan reuniones de parejas, encuentros de parejas, eso es calidad de vida. Bueno,
formule nuevos proyectos y retos, y ahí me parece clave que ustedes empiecen a identificar ese que es muy piloso, empiecen a identificar ese que quiere estudiar, identifiquen a esa persona que aprende con más velocidad, identifiquen ese que viene con un conocimiento adicional y no lo ha podido desarrollar, que nos pueda servir en el proyecto o en el reto que tenemos. Queridos, esta sí impajaritable. Entrene a las personas y capacítelas tanto en capacidades para el negocio, para lo que hace, para la calidad de vida y trabajo, pero también capacítelos para la vida. ¿Cuántos de ustedes capacitan a sus empleados para el proyecto de vida? Ustedes conocen el proyecto de vida de todos sus colaboradores. Sería muy importante, ¿cierto? Entonces, y entrenar. A veces nos encontramos que un operario, voy a poner el ejemplo del operario o del técnico, comete muchos errores y los comete muy repetidos. Y a veces ni siquiera es porque el operario no sepa hacer las cosas, no tenga la capacidad, sino porque nosotros no nos hemos sentado como jefes, sentado no, ir a la granja, ir al espacio del galpón, venga, es que esto se hace así, venga, primero lo hago yo y después lo hace usted. Y a veces le echamos la culpa a ese operario y también tenemos que preguntarnos, ¿y dónde estaba el jefe? ¿Y dónde estaba el supervisor para cometer esos errores? ¿Y qué tanto lo entrenaron? A veces entramos a las personas, las vinculamos y a la buena de Dios las metemos en la operación sin ni siquiera entrenarlos. Entonces, capacítenlos en hábitos saludables, capacítelos en manejo antiestrés, capacítelos en salud mental, capacítelos en temas técnicos de la ISO, capacítelos en cómo manejar o cómo inyectar a sus cerdos para que no se contaminen con enfermedades respiratorias. En fin, ustedes saben en qué más los pueden capacitar. Capacitar significa para un colaborador crecimiento dentro de la organización, pero también crecimiento como persona y crecimiento profesional. Aplauda y recompense la retribución. Mire, si una persona hace una cosa buena, recompénsela ahí mismo. Dele la palmadita en el hombro y dígale, hombre, como hiciste esto de trabajo de bien, hágalo en tiempo real. No espere el mes o cada 3 meses. A los 3 meses también vuelva y se repítaselo, porque hizo una cosa muy importante, ¿cierto? Pero apláudalo, busque tener una cartelera de personas de éxito y ahí va poniendo en su equipo, va poniendo las personas que van teniendo éxitos pequeños o grandes, no importa, pero reconózcalos, mantenga fotos de ellos para que ellos se visualicen ahí, no solamente el nombre. Y recompense la retribución, es lo que les digo, calculen la productividad y de esa productividad realmente saquen porcentajes pequeños del 1%, en donde esa persona, usted deba reconocer ese buen trabajo. No solamente las bonificaciones, sino otra cosita adicional. Ahora, no todo tiene que pasar por plata, queridos. Por eso es que tenemos que conocer muy bien nuestros colaboradores. Tenemos que conocerlos también para saber qué es lo que les gusta. Si les gusta cine, si les gusta compartir un plato de comida o invitarlos a un restaurante, si les gusta un día libre con su familia, o quiero compensar a todo mi equipo porque realmente los índices de crecimiento dentro del galpón fueron tan grandes y tan buenos que voy a sacar mediodía y los voy a invitar a todos a desayunar. O los voy a invitar a una caminata ecológica. Así también estamos recompensando. Así estamos también trabajando por nuestro clima laboral. Diviértase en el trabajo, cree espacios de diversión, sonríale a la gente, trátelos bien, disfrute a las personas de tal manera que ellas puedan disfrutar, así como este hombre de la foto,
dándole la comida al cerdo, ¿cierto? Entonces, diviértase, cree espacios de diversión. Si les gusta el fútbol, ¿cómo crear dentro de mi plan de bienestar, crear un sábado recreativo de jugar fútbol? O no sé, o el tejo, si les gusta el tejo, o incluso en las mismas instalaciones, porque no los sorprende con la cafetería o el restaurante que usted tenga y ahí cualquier día traiga, no sé, traiga plastilina y póngasela ahí y hágale un concurso mini. El que mejor haga un muñequito con plastilina. Les estoy diciendo de pronto cosas absurdas, pero lo que les digo es, sorprendan a sus empleados para que ellos se puedan divertir y estén más contentos trabajando con su marca. Esta también es muy importante. Conozca a sus empleados, ya se los dije, qué es lo que lo moviliza. Realmente a él le gusta ensuciarse. Si le gusta ensuciarse, entonces, ¿dónde lo puedo poner para que sea más productivo? A él le gustan los viajes, entonces, ¿cómo puedo alinear ese objetivo con el plan de recompensas de la organización? Esa persona quiere crecer con la organización, entonces, ¿cómo lo alineo mediante un plan de carrera o un plan de estudios o un proyecto, ¿cierto? Pero esto se puede hacer solo si yo conozco cuál es el proyecto de vida de cada uno de mis empleados, qué los moviliza o colaboradores y hacia dónde quieren ir y hacia dónde quieren llegar. Y si él no lo tiene claro, entonces usted como jefe puede empezar a orientar eso. Como jefe tenemos unas responsabilidades tremendas al momento en que llegan esas personitas dentro a la organización, pero también cómo sostener esas personitas dentro de la organización. Entonces, muy importante, defina las metas de cada mes y esas metas pónganlas en semanas y así empiezan a colocarle objetivos semanales a sus colaboradores. Busque tener un tablero y yo sé que en muchas granjas tienen el tablero y ese tablero entonces, Andrés, sus metas de esta semana son estas y voy en el día 3, va cumpliendo al 70%. Eso motiva demasiado a las personas porque saben que o están retrasados o van adelante. Cuénteles ya de la retroalimentación, que ya no, una compañera también nos lo dijo, retroalimentación ojalá en tiempo real, reconocimiento, entonces ahí sí lo hace cada cuanto usted se reúna con ellos. Evalúe el desempeño, siéntese a conversar con las personas, no solamente de sus metas, sino cómo te estás sintiendo en el trabajo, cómo va tu familia y tus estudios cómo van y cómo va tu vida espiritual y si te has dedicado al ocio. ¿Viste el Tour de Francia? Todas esas conversaciones son conversaciones potentes para que uno de nuestros empleados realmente se sienta contento en la organización. Trátenlos como ustedes quieren ser tratados. Seguramente ustedes no quieren ser maltratados, ¿cierto? Entonces hay que tratar a las personas como se merecen, como personas y como seres humanos. Entonces aquí les di algunas de las tendencias que ya nuestras compañeras nos habían ilustrado y aquí estas son algunas. Listo. Pregunta para el chat. ¿Qué estrategias ha implementado o recibe de su empresa que valora y le han servido hasta ahora a los equipos de trabajo? Cuéntenme en cuáles han implementado. Ya me dijeron algunas, de las bonificaciones, de las tardes libres por el cumpleaños. Ok, entonces, bueno, aquí me pusieron una de las cajas de compensación. Miren, las cajas de compensación son tan potentes que esas cajas de compensación nos pueden servir mucho para conectar algunos de los planes que enseguida les voy a mostrar. ¿Alguien quiere participar en el chat con respecto a esta pregunta? Ok, planes de ahorro, súper.
Esos planes de ahorro realmente son muy importantes de enseñarle a las personas a ahorrar para sus proyectos y sus propósitos. Voy a hablarles un poquito de las cajas de compensación. Miren, las cajas de compensación nos pueden ayudar mucho a crear torneos de fútbol, nos pueden ayudar mucho, incluso enseñándole a la gente de finanzas. Conéctense, cada una de las compañías tiene un asesor y ese asesor es muy importante que se conecten con él para que les den muchas de las herramientas que ellos tienen para implementar. Miren, este fue un estudio que se hizo con Hey Recruiting. Esta es una empresa a nivel mundial de reclutamiento y miren lo que valoran las personas. Valoran los planes de salud privada, la flexibilidad en el horario, los seguros de vida, el trabajo en casa, los días de vacaciones. Valoran también que se les dé el teléfono móvil, el auxilio educativo, estudios superiores, días libres por matrimonio, por cumpleaños, vales de alimentación, opciones de préstamos, auxilios de estudio, autos corporativos, auxilio de transporte, plan odontológico, gimnasio. Todas estas son las cosas que valoran los empleados al momento de contratarse en una organización. Estos son algunos ejemplos de programas que he implementado entonces. Entonces, en flexibilidad horaria he implementado salidas temprano los viernes o viernes de empanadas, que es como los sábados de cine. Los horarios de trabajo pueden flexibilizarse, entonces empieza a trabajar a las 6 de la mañana y entra a las 3 de la tarde, o si puede entrar a las 9 y así correr su horario. El teletrabajo, lo que les decía en los ambientes de trabajo, las cafeterías, las salas de descansos, los refrigerios, incluso diseñar huertas, también nos ha servido para mantener a las personas contentas en los sitios de trabajo. Y que esas huertas realmente se conviertan en mercados para los empleados. Para balancear el trabajo y la vida, miren, mediodía libre, el día de cumpleaños, las licencias de maternidad, los permisos personales, las licencias por matrimonios, los eventos de bienestar. En desarrollo profesional, entonces, tenemos patrocinio de estudios. Hay empresas que pueden patrocinar a sus empleados, pero también les dije, hay muchos virtuales también gratis. Diseñar planes de formación, promoción de altos potenciales, eso también nos ayuda mucho en desarrollo. Otros beneficios, entonces lo que les dije, convenios con entidades financieras, con entidades recreativas como la caja de compensación, convenios con asesorías psicológicas y legales. Hay profesionales que están dispuestos a hacer esos convenios, convenios de descuentos por nóminas y regalos por reconocimiento de logros. Este es uno. Ahora en celebraciones, pues este es un plancito muy simple, hasta con presupuesto y todo. ¿Cierto? De celebración del Día de la Madre, del Padre, de amor y amistad, de la familia, de cierre de año, de aniversario, de cumpleaños. Y usted determina la fecha, determina quién es el responsable y el presupuesto también. Este es un plan de comunicaciones, pues lo que les decía ahorita. Este plan de comunicaciones también nos dio muchos resultados para que la gente se mantuviera enterada. Entonces, al principio del año los reuníamos a todos y les contábamos cómo habíamos terminado el año anterior y cuáles eran las expectativas de ese año. Entonces, la gente ya quedaba un poquito alineada. También contarles cada 2 meses a los equipos de trabajo cómo vamos en la estrategia o en el plan de trabajo, que eso que les dijimos un año, pues cada vez ellos puedan tener más acercamiento y poder hacer los reconocimientos de manera pública aquí con toda la granja. Rendición de cuentas, y esto es ya más a nivel como de los procesos, ¿cierto? Como cada 3 meses o mensualmente podemos reunirnos a ver qué tanto hemos avanzado en los proyectos y así todo el mundo se va enterando. Los grupos primarios, en donde nosotros podemos ahí informar las novedades, los avances, las innovaciones, las dificultades que han tenido. Eso ayuda mucho también a generar nuevas ideas y a ser más creativos, pero que también la gente se esté enterando de qué va pasando.
despliegue de la cultura del cuidado del medio ambiente. Ustedes trabajan en esas granjas y realmente hay mucho por hacer ahí de cuidado del medio ambiente, entonces también promover esas prácticas de cuidado y de autocuidado personal. Ahí el papel de salud y seguridad en el trabajo cobra mucha fuerza. La promoción de valores dentro de la organización, remarcar esos valores y diseñar un plan de medios dependiendo de lo que tenga la organización, boletines o pancartas o crear grupos por WhatsApp o si tienen intranet, ¿cierto? Y desde ahí entonces estar reconociendo los cumpleaños, los días de padre, los días de madre, las novedades, etcétera. Entonces, queridos, hasta aquí entonces quería mostrarles todo esto. No sé, Claudia, cuéntame cómo vamos con preguntas o algo así. Muchas gracias, María Victoria. Sí, tengo tres preguntitas que me hicieron por el interno que te las comparto. Ok. La primera me dicen, cuando la comunicación de mis empleadores no es la más fluida, ¿cómo yo como empleado puedo o trato de facilitarla? Esas son conversaciones que se tienen que abrir, ¿cierto? Y ojalá la abras con uno de los líderes y hacer tus peticiones. Yo pienso que uno como colaborador tiene muchos derechos a hacer peticiones, obviamente de manera respetuosa, pero teniendo claro esa petición, cuál es el propósito, ¿cierto? Entonces, no sé, te voy a poner algún ejemplo. Yo necesito comunicarme con mi empleador a ver qué va pasando o cómo voy en mi trabajo. Entonces, busca tu líder y haz acuerdos con él. Mire, yo soy un ser humano que necesita estar retroalimentándose permanentemente. ¿Para qué? Para yo poderme estar retando y saber si estoy cumpliendo con los objetivos. Jefe, ¿por qué no hacemos un acuerdo? Yo lo busco cada 8 días o dejemos lista una hora y o media horita o 15 minutos y usted me va contando cómo me va viendo y yo le voy contando cuáles son mis inquietudes y abrir espacios de conversación. Ok, Estoy poniendo un ejemplo, pues. No claro. sé. La otra pregunta que me hacen, ¿cómo involucrar a los directivos como de vieja guardia, esas personas que tú denominabas pues generación de los baby, ¿cómo Boomer, es? Baby boomer. boomer, en las necesidades de los empleados actuales? ¿Cómo lograr involucrarlos? Depende pues en qué lugar está, ¿cierto? En qué lugar está de la organización. Estas personas, acuérdense que el propósito es asegurar su vida laboral. Ujú. Y realmente hacerles ese cambio de chip es costoso, pero yo creo que es como empezar a mostrar beneficios. ¿Para qué? O sea, ¿para qué es importante que usted quiera diseñar una nueva estrategia con su equipo de trabajo? Cuente cuál es la estrategia, pero también para qué. Y también cuente eso qué beneficios le va a traer a la organización, ¿cierto? Ujú. Si es un directivo, seguramente el directivo no es que sea una persona descorazonada ni mucho menos, pero el directivo puede pensar en la persona, pero también cuáles son las razones de ganancias entre él, los equipos de trabajo, los resultados de la organización, pero también los beneficios que va a recibir la organización a partir de esa estrategia, ¿cierto? Entonces, si usted va a diseñar una estrategia de fidelización, pues eliminar el indicador o bajar el indicador de rotación le va a traer menos gastos a la organización. Si usted lo acuña con que un empleado puede costar 200 veces más su salario Ujú. anualmente. Entonces, muestre beneficios económicos, muestre beneficios de solución y proceso, pero también muestre que es necesario que las personas están cambiando y que ellas también tienen que ganar dentro de la organización. Perfecto, María Victoria. No, muchas gracias por el espacio del día de hoy. Yo les voy a compartir en este instante una encuesta rápida de, pues, de su concepto acerca de la charla. Y de nuevo, mil gracias a todos por acompañarnos hoy. Voy a compartirles la encuesta.
Bueno, agradecemos enormemente que nos hubieran acompañado. Esta charla queda en los próximos días en nuestra página guardada para el que quiera pues profundizar en algún punto. Y adicional a esto, María Victoria estará a sus órdenes para lo que requieran. Entonces, de nuevo, muchas Ujú. gracias y feliz día. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. La verdad, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Bueno, pues muchas gracias y feliz día. Tarde, chao. Feliz tarde, sí. Gracias, chao. Chao.